Bueno, muy buenas noches a todos. Un gusto tenerlos nuevamente en esta reunión número 3 del mes de octubre. Y bueno, vamos a seguir trabajando el tema que nos convoca, que es respecto de la clínica de la angustia. Y hoy me quiero referir principalmente al predominio del acto en el sujeto contemporáneo. Estaba tentada de como armar algo muy clásico que es la comparación act-now con pasaje al acto, pero creo que lo que más nos interesa en la clínica que estamos teniendo actualmente es ese sujeto con predominio al pasaje al acto. Es un sujeto que nos confronta a la clínica donde la actuación prevalece sobre el síntoma. En consecuencia, bueno, debemos tratar de situar las coordenadas estructurales que permitan reflexionar sobre por qué un sujeto actúa. En principio sabemos que el acto se encuentra siempre bajo la premisa del impasse que se instaura a partir de la no existencia de una correspondencia entre los sexos. La cuestión de la no relación sexual. Y el acto lo que va a hacer es intentar un remiendo, intentar de que eso sea posible. O sea, podríamos decir, el acto es una osadía. Como ya hemos visto, el punto de partida en la enseñanza de Lacan tiene que ver con comprender la función del fantasma en la economía psíquica del sujeto. ¿Se acuerdan que en la reunión pasada, bueno, dimos vuelta un poquito esta cuestión del fantasma, no solamente como sostén del deseo, sino lo que más le interesa a Lacan desde el seminario de la lógica del fantasma es digamos, la función que tiene el fantasma de, podríamos decir, regularizar el goce o, en términos freudianos, civilizar la pulsión. Es importante tener presente que la realidad psíquica es la realidad del sujeto. ¿Se acuerdan en El hombre de los lobos? Como Freud, yo siempre digo que Freud versus Freud, hay un momento en donde él se pregunta, tanto lo causó y lo problematizó ese paciente, que él llega a preguntarse, pero bueno, la realidad psíquica es subjetiva, es objetiva, y dice non-liquid. Non-liquid es una fórmula jurídica en donde, bueno, no hay pruebas suficientes como para dar un veredicto. Y yo digo, ¿qué le pasó a Freud? Estaba en 1918 y sobre realidad psíquica como una realidad del sujeto, una realidad de ficción, él ya había hablado en el manuscrito M y en el proyecto, etc. Y de ahí siempre. Sin embargo, bueno, ahí trastabilla un poco. Lacan va a hacer énfasis entre que hay que distinguir, una cosa es el mundo real y otra cosa es la escena del fantasma. Lo decisivo del aporte freudiano es considerar que el hombre solo puede constituirse como sujeto que habla en una estructura de ficción, o sea, en una estructura fantasmática.
los invito al que tenga ganas, puede hacer algún recorrido de la palabra ficción, por ejemplo, por el diccionario jurídico MEVA, o algún diccionario jurídico, pues es una palabra muy interesante. Bien, el mundo de lo real es inhabitable como tal. La única manera de vivir que tenemos todos los sujetos es a través de esta escena que nos ofrece el fantasma, que enmarca al sujeto y le otorga, en tanto que ser parlante, la posibilidad de que ese mundo sea vivible, interpretando la realidad desde su ficción. Esto hace pensar en lo problemático que puede ser para el sujeto asumir ciertos papeles de la vida cuando no puede construir esa estructura de ficción, siendo arrojado fuera de la misma, hacia lo real, a través del pasaje al acto. Por ejemplo, bueno, el pasaje al acto es algo muy característico en la psicosis, pero justamente lo que nos está preocupando es el pasaje al acto en la neurosis, ¿verdad? El fantasma posibilita al sujeto sostenerse en la escena y de este modo enmarcar lo que podríamos llamar la angustia estructural, la angustia de castración, podríamos decir. Desde ese lugar de la escena, donde solo puede mantenerse como sujeto fundamentalmente historizado. En la clase de la número 24 del 21 de mayo del 58, seminario 5, formaciones del inconsciente, Lacan habla sobre el valor de la palabra, como eso en referencia a que en la clase pasada hablamos de operación verdad y en la reunión que viene también vamos a hablar de operación verdad, como operación analítica. Entonces se me ocurrió, bueno, comenzar a buscar, por supuesto, desde el seminario 1, pero me interesó lo que dice en el seminario 5, revalorizando el descubrimiento freudiano. Dice así: es a partir del hecho de que el hombre está constituido, se constituye en tanto que el sujeto de la palabra, en tanto que yo del acto de palabra, que el hombre es siempre experimento de la obra freudiana. ¿Y cómo negarlo? Puesto que en el análisis él no experimenta de otro modo. Es en el interior de esta experiencia que se hace sujeto de la palabra, que el lazo de su relación debe encontrar cómo articularse, cómo formularse. Me interesó mucho esta cita, porque no solamente dice, bueno, a ver, Freud trabajó con un sujeto constituido y que se constituye como sujeto de la palabra, pero después, ¿no? Más va a decir que, bueno, Freud no experimenta otra cosa, lo que va a decir es que es en el interior de la experiencia analítica que el sujeto se construye como sujeto de la palabra. Y eso me pareció interesante para tener en cuenta en la cuestión que vamos a trabajar la próxima reunión, que es, y vamos a seguir trabajándola, que es, bueno, cómo poder trabajar con estos sujetos que pasan al acto. Los fenómenos de la angustia. Para hablar de actinao o de pasaje al acto, lo primero a tener en cuenta es que se trata de lo que está por
por fuera de la palabra. El actinado y el pasaje al acto son fenómenos, en el sentido que los mismos implican una manifestación de algo. Puede ser horroroso, puede ser estupendo, pero es una manifestación. El asunto es que el sujeto pueda construir manifestación de qué. Pero lo que sí sabemos es que son respuestas que el sujeto da respecto de la angustia. Son respuestas que puede dar respecto de lo imposible de decir, o sea, de lo real. Voy a decir unas pocas palabras respecto del actinado para después referirme de lleno al pasaje al acto. El actinado, Lacan nos dice que es un llamado al otro, ¿verdad? Un mensaje, siempre es un mensaje. Y en Freud lo encontramos ligado al concepto de repetición, en donde, pero de repetición teniendo en cuenta esto, la repetición ligada a, digamos, a lo reprimido, ¿no? En donde el sujeto actúa aquello que por represión de los significantes no puede recordar. Es decir, el actinado está del lado del sentido reprimido. Hay un significante enlazado al actinado. Siempre hay un marco para este mensaje que va dirigido al granón. Se trata de una identificación de un sujeto o un significante, donde se juega el ser y el goce, pero en relación al sentido, y sin perder en ningún momento la relación al granón. Es un modo que tiene el sujeto de manifestar una verdad en relación a algo que no puede decir. Vamos ahora al pasaje al acto. También en la clase 13 del seminario 5, Lacan subraya la manera como Freud se refiere al pasaje al acto, situándolo como un más allá del principio del placer, enteramente ligado a la pulsión de muerte. Implica una repetición, pero una repetición pulsional, podríamos decir mortífera. El pasaje al acto implica atravesar el fantasma, yo diría atravesar silvestremente, para no decir salvajemente, el fantasma, romper la cortina, romper el marco, y como consecuencia, toda la estructura del sujeto queda desarticulada, cayendo el sujeto de la escena fantasmática. Pero lo importante es saber que toda la estructura del sujeto queda desarticulada, porque eso va a ser lo que, bueno, nos va a llevar a inventar una intervención distinta que las intervenciones por el sentido. El pasaje al acto supone un atravesamiento, como les podría decir, radical del fantasma, un franqueamiento del límite que el fantasma pone, e indica el signo de un acto que hace volver a un sujeto al punto de exclusión fundamental, o a un punto de exclusión fundamental. El sujeto del pasaje al acto cae fuera del campo del granón, precipita y bascula fuera de la escena. Este dejar caer, o este
dejarse caer. Es el correlato esencial del pasaje al acto. Aún es necesario precisar, dice Lacan, de qué lado es visto el dejar caer. Y él precisa, es visto del lado del sujeto. Eso es lo que nos tiene que interesar. Lacan dice, si ustedes quieren, seminario 10, si ustedes quieren referirse a la fórmula del fantasma, el pasaje al acto está del lado del sujeto, en tanto que este aparece borrado al máximo por la barra. Por un lado, va dirigido a lo que se llama el gran otro, pero el gran otro como imbarrable, que no le falta nada. Esto es muy importante porque justamente un gran otro imbarrable que no le falta nada es este nuevo amo del discurso capitalista, ¿verdad? Entonces, ¿va dirigido al gran otro? Sí, pero a un gran otro imbarrable. Y por el otro lado, el sujeto que pasa al acto se borra a sí mismo de una manera tan radical que se hace objeto. Por supuesto, la angustia que desborda al sujeto lo desborda sin poder articular ninguna respuesta simbólica. No hay significante que represente al sujeto. Y cae fuera de la escena, o sea, fuera de una realidad ficción, fuera de esa realidad ficción que se arma el parlé. A ver, lo que manifiestan los sujetos a posteriori, ¿no? Cuando pueden hablar algo del pasaje al acto, por ejemplo, dicen, no puedo controlarlo, es como perder las amarras, me lanzo como un loco. Claro que es un momento en que el recurso al fantasma falla. Deja de actuar como soporte. Y el sujeto cae identificando su ser al resto. O sea, el petitá queda identificado a un resto que cae. No es ese fantasma que condensa voces. No. Por eso decimos, bueno, no hay una posibilidad de civilizar el goce. Es un momento en el que, por ejemplo, dice, hay que lanzarse. No se piensa, se actúa. Es como estar fuera de todo. Eso lo dice un joven que trata de explicar qué estaba pensando, que estaba tratando de explicar su momento subjetivo antes de producir un robo que lo lleva al homicidio. Y digamos, él tenía pensado robar y termina matando, y eso fue en un desliz que dice, no lo puedo parar, ¿no? Se lanzó y bueno, pero miren qué interesante las palabras de él, dice, es como estar fuera de todo. El pasaje al acto, en el pasaje al acto, ¿no? Lo que ocurre es que el sujeto se identifica a ese objeto, produciéndose ahí una súbita relación del sujeto con el objeto A. Es decir, se cae del campo del otro y el sujeto se identifica como un resto de la operación.
en sí podríamos decir hace un corte radical respecto del gran otro. Esto es posible de constatar en los dichos de algunos. Voy a utilizar un significante, un neologismo mío, que después si Olga quiere puede contar la anécdota. Algunos de dichos de los padecientes, por ejemplo, dice: llega un momento en que me desengancho, ya no soy yo, sé que yo la golpeo, pero en ese momento ya dejé de ser yo. Se pierde el enlace a un significante que le dé un sentido. El pasaje al acto se produce por la imposibilidad de recibir o de dar respuesta ante la pregunta ¿quién soy? A este interrogante o frente a este interrogante sin respuesta, en donde no tiene recursos para inventar respuesta, cae. Se identifica como resto y cae. Esto implica, de una manera u otra, que frente a esa ausencia de significante para responder algo a la pregunta, ¿verdad? Hay como una suerte de, comillas, elección forzada, de aniquilación del ser. De allí que el suicidio es un paradigma del sujeto identificado al desecho, es en el sentido de no soy nada, no sirvo para nada, soy una porquería, etcétera, etcétera. Es, digamos, podríamos decir, una huida respecto del gran otro, con un escape hacia lo real, o sea, se sale totalmente, el sujeto sale totalmente de su red simbólica, por eso mi forma de expresarlo es decir, es un sujeto que se patentiza en lo real, emerge desde lo real. Obviamente hay disolución de los lazos sociales, conlleva la disolución del sujeto, porque por un momento se convierte en un puro objeto. El pasaje al acto es una situación en la que el sujeto se embarca en algo absolutamente insospechado, ya que en el actuar se desconoce lo que puede llegar a suceder. ¿No? El pasaje al acto siempre tiene un punto de imprevisible, es decir, no es aquel que preparó un homicidio, se encontró en la dimensión del homicidio. A ver, recuerdo en una investigación que hice sobre actos homicidas, el horror de un adolescente por lo que hizo, ¿no? Vieran con qué horror lo contaba después, porque en segundos y sin darse cuenta, se convirtió en alguien que cometió un acto homicida. Él lo que dice es que estaban alpedeando, creo que en toda Latinoamérica pedo es plato, ¿no? Estaba alpedeando con dos amigos más, caminando por las calles del country a la hora de la siesta, bla, bla, bla. Y de repente pasan por la casa de uno de los tres que iban alpedeando, de la casa de la abuela. Y entonces el nieto mismo decía, che, mi abuela debe estar durmiendo la siesta, ¿qué
tal si vamos, siempre tiene algunas cosas ricas, postres, hace unos postres muy ricos, bla, bla, bueno, entremos por la puerta de atrás, por la puerta de la cocina, bla, bla. El asunto es que la señora no se había ido a la cama, sino que se había dormido en una silla hamaca en la galería. Ellos entran, la señora se despierta, asustada, en fin, por el ruido. Dos salen corriendo y un tercero, que no es el nieto, pero muy amigo, si conocen a esta señora de chiquito, ¿verdad? Un tercero se le ocurre, se ve en el acto pero después de que lo hizo, había un barral de estos con los que se suben o se bajan los toldos, un barral de hierro. Agarra el barral, se lo tira y sale corriendo, con tan mala suerte que le da en la cabeza y la mata. Ustedes no saben con qué horror ese muchacho contaba lo que le había sucedido, porque él mismo decía, no lo pensé y en un segundo yo soy un asesino. No obstante, digamos, cometió un acto homicida y hay una responsabilidad subjetiva de la cual se tiene que hacer cargo. Y lo que hay que saber es que en el pasaje al acto siempre hay una apuesta inconsciente. Se apuesta la vida, se apuesta la libertad, se apuesta el destino. Es un acto con consecuencias. Es un momento que no se piensa, que el sujeto actúa totalmente encadenado a ese acto gozoso. A veces, posteriormente, hay ganancia. La ganancia de hacerse de un nombre, una marca. Por ejemplo, bueno, en esta investigación, la hice ya hace unos cuantos años, teníamos, yo puse de protocolo que, bueno, que tomábamos casos en donde habían salido, por lo menos en el mismo día, 5 veces en la televisión, en 3 medios periodísticos, etcétera, ¿no? Y tomábamos los mismos canales de televisión, los mismos medios periodísticos, todo lo que exige CONICET-CAL, Conciencia en Colombia. Lo interesante es que nosotros lo que veíamos es que este sujeto, digamos, está referido a un gran otro imbarrable. El gran otro imbarrable no deja que nadie pueda tener nombre, un nombre propio, ni por casualidad. Por eso todos andamos con los logos de las marcas que las hacemos nuestro fetiche, ¿verdad? La ganancia que pueden tener muchos es la de hacerse un nombre. Por ejemplo, en esa investigación, si había algo que los enorgullecía, era justamente que habían salido en el diario, que habían salido en la televisión, que ahora le decían así, WhatsApp. Como si, bueno, ese pasaje al acto fuera una proeza. Realmente, desde el punto de vista imaginario, sí, para ellos es una proeza, porque lo que logran es que el semejante los reconozca. Ser reconocido en su grupo, ser reconocido en el barrio y hasta incluso por la ley. Es como sacar
en Argentina decimos hace chapa, es como sacar un nuevo documento de identificación. En su entorno es alguien que, digamos, en muchos casos se puede comprobar que ese ser alguien, ganar un nombre, significa mucho. El valor de acontecimiento que tiene el pasaje al acto para el sujeto sitúa un antes y un después, que hace que a partir de una situación límite emerja un sujeto otro. No tiene que ser un hecho de una gran magnitud, en el caso de homicidio en ocasión de robo, pero no necesariamente tiene que ser un hecho de tanta magnitud. Lo que cuenta es el estatuto que da como fundamento o como que funda a ese sujeto otro. Eso es lo que hay que tratar de pesquisar en un análisis. ¿Qué le hizo de fundamento para que, ¿no?, se precipitara en un acto? En 1971, en el seminario 19, o peor, hay una sección que es la sección de las charlas del Santana. Y allí dice, el goce está en el orden de la erotología, refiriéndose a la pulsión de muerte. Señala que el único acto que sería acabado es el suicidio. Sabemos que no hay acto más fracasado. Es sin duda por lo que el suicidio merece objeción, porque no es necesario que permanezca como tentativa para ser igualmente fracasado. Siempre es fracasado porque es fracasado desde el punto de vista del goce. Esto me parece interesante a tener en cuenta para preguntarnos hasta dónde estos actos que desde un lado no, son llevados por el empuje al goce, hasta dónde son exitosos o fracasados respecto del goce. Porque es algo así como me lo comí todo de golpe, no lo saboreé. Síntomas contemporáneos. Para pensar el goce en la experiencia psicoanalítica, Freud identificó el punto donde lo psíquico y el cuerpo se encuentran en una fuerza constante, con una necesidad de satisfacción paradójica que se da más allá del principio del placer. Lacan retoma la temática, considerando que se trata la experiencia de lo real en la clínica. Actualmente, a partir de ella, insisten algunas preguntas. ¿Cómo se presenta el goce como sin sentido en los síntomas contemporáneos? ¿Cuál es la orientación frente a esta fijación de goce? ¿Cuál es nuestra orientación? ¿O cómo orientarnos? Los síntomas contemporáneos están marcados por un padecer. Están cargados de un importante sufrimiento, tratándose de una modalidad insoportable que desborda el sujeto, que muy frecuentemente queda encerrado en un quehacer que parece perpetuo, fijados en un síntoma que produce cierta satisfacción
pareciera no necesitar pedirle nada a nadie. Sin embargo, en algunos casos se genera el pedido a un analista. Quiero dejar de hacerlo. Pensaba, a ver, hace unos 20 años atrás, se insistía mucho con algo que dijo Lacan, no es que no lo haya dicho, Lacan lo dijo, y es que en el año 1, por ejemplo, está, ¿no? Esta cuestión de, o en dirección de la cura respecto del caso de los sesos frescos, en donde, bueno, si hay un acting, es porque el analista no estaba en su lugar, porque el analista no supo interpretarlo. Se le echaba la culpa al analista. Y hasta cuando, digamos, los analistas se referían a si alguien es analizable, no es analizable, bueno, si había pasajes al acto, no eran analizables, no se los tomaba en análisis, etc. Y se tenía mucho cuidado con el paciente de acting, como que eran pacientes despreciables. No se veía ahí que había alguien que tenía una carga de sufrimiento terrible, que su nivel de llevar la vida adelante era algo del orden de lo insoportable. Creo que vale entonces preguntarse por la función de cada síntoma en estos casos. Me estoy ya refiriendo a síntomas porque considero que allí donde, aunque sea, viene alguien a decir quiero dejar de hacerlo, ya algo sintomatizó, ya algo significantizó. Pero hay que preguntarse por la función de cada síntoma y en general. Esto es un aspecto que estuvo siempre desde los primeros momentos del psicoanálisis. Bueno, hoy ya no es difícil encontrar una histeria u obsesión pura de las que veía Freud, ¿verdad? Hoy son las toxicomanías, las bulimias, las anorexias, los ADD, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son estos síntomas los que preocupan a los analistas. Tienen una característica particular, en general, todos. ¿Cuál? La marca de soledad. En el sentido de que al fracturar su relación con el gran otro, la modalidad que tienen es la de un goce autista. Es algo así como gozar solo. Ese gozar solo, insisto, se vuelve insoportable. También es insoportable para los espectadores, ¿no? Para los otros, para las personas que rodean a este sujeto que se precipita en el acto por identificarse al desecho. Y por estar en un estilo de goce excluyente. Miren, sin ir más, generalmente hay personas que entran a gritar, vociferan, se precipitan en la vociferación, ¿y qué les sucede? Quedan solos. Porque cualquier semejante que esté en sus cabales, o sea, que esté dentro de su marco fantasmático, y cuanto más va a ratificar, me pega. Ahora, así como decía, la persona sufre y se le torna insoportable, también a los demás se les torna insoportable. Y por eso muchas veces
son los otros, ¿no? Los amigos, los parientes, etc., los que piden que se asista a la persona. Que por supuesto no va a presentar ninguna demanda, pero no seamos ingenuos. Nadie llega a un análisis con una demanda de análisis. Llegará con un pedido. Estos ni siquiera a veces traen un pedido. Vine porque mi mamá, vine porque mi mujer, mi novia. Pero después la demanda de análisis hay que construirla bajo transferencia. Una imagen muy actual que puede ilustrarlo es el uso, que puede ilustrar disculpen, este goce autista, es el uso de los audífonos, ¿no? Parecieran como artefactos que colocan un límite entre el goce propio, el sujeto que se queda escuchando en soledad, lo que a él le gusta, de cualquier otro que, ¿no?, queda como apartado, excluido de cualquier otro que le quiera hablar. Obviamente, no escuchar al otro a veces es una solución. En este sentido, es frecuente que la clínica nos muestra que alguien tiene una satisfacción con el consumo de una sustancia, por ejemplo. Y allí se anuda el límite al padecimiento proveniente del gran otro, con un precio. Localizar el goce en el cuerpo. Por ejemplo, gracias a la marihuana nada me rompe, quiere decir, nadie me molesta, por ser elegante, lo digo de esa manera. Por otro lado, por ejemplo, podemos encontrar en la bulimia, donde el acto del vómito se lleva a cabo generalmente en lo oculto. Me estoy refiriendo a bulimia y no a cuando se emborrachan y andan vomitando por todos lados, o en el primer cordón de la vereda. No, sino a la clásica bulimia, donde ese acto de vómito se hace oculto. Yo pensaba, bueno, es la manera de armarse un privado, ¿no?, ante una sociedad en la que vivimos, que es transparente, que se vive de tipo reality show. Quizás para alguien vomitar, ¿no?, comer en exceso para después vomitar, es una manera de ponerle límite al otro. Son soluciones que están del lado del acto, donde el mismo crea un efecto de consistencia que limita al gran otro, produciendo un tipo de satisfacción que hace referencia al cuerpo propio. La consulta de alguien que está afectado por estos síntomas muestra que se encuentra en relación al debilitamiento de lo simbólico, eso seguro, donde el recurso imaginario es lo que prevalece. Se trata de empuje al goce de una manera avasalladora, desbordante, tratándose de lo que Lacan va a llamar goce opaco, ¿no?, en cambio de translúcido, opaco respecto del sentido. No nos muestra el sentido. Es difícil encontrar un lapsus, fallido, en fin. Y en ese goce opaco respecto del sentido, el cuerpo
es la mesa de juego, que queda a merced de un acto que no tiene límite. Por ejemplo, yo había una paciente que decía, tengo que vomitar hasta sentirme vacía. ¿Cómo? Para vomitar. Estos padecimientos están al margen de la angustia. A veces el modo de angustia es la de ser esclavo de su cuerpo, ¿no? A ver, digo, están al margen de la angustia que se pueda simbolizar, por así decirlo. Porque en sí hay un punto de angustia que está enclavado en el cuerpo, es esclavo del propio cuerpo. En la mayoría de estos padecientes falta el lazo con el gran otro, aunque esta falta puede ser una solución a la invasión del gran otro. Son síntomas que sirven al goce, siendo una fijación que deja marcada una reducción de la subjetividad a un puro cuerpo, ¿no? La chica que vomita, generalmente la bulimia se da en mujeres. Ahora hay casos de varones, ahora está comenzando una estadística de casos de varones bastante interesante. Era más típico en las mujeres antes. Esa chica que toda ella queda convertida en un cuerpo metido en un inodoro vomitando. ¿Bueno? Digamos, hay como un goce que está fijado, pero reducido a una subjetividad que cuando digo puro cuerpo, podría decir una subjetividad ahí que está en el límite del cacho de carne. Bien, yo considero que estos cuerpos funcionan como depósitos de goce. Y es respecto de ellos que, digamos, la práctica actual nos lleva a preguntarnos, no en forma teórica por qué es un depósito de goce, sino a preguntarnos cómo intervenir. ¿Cómo intervenir para que el lenguaje humanice al cuerpo? Como dice Lacan, ya desde el seminario 1. Y a ver cómo Freud nos enseñó la exhortación a la asociación libre. Hable. Es siempre una invitación al sujeto a abstraerse de lo visible, renunciar a la imagen por las palabras, o sea, por el significante. El analista es quien invita a que alguien pueda hacer este recorrido. El tema será cómo acompañar a este padeciente para que pueda hacer el recorrido, para que pueda ir del patos en el cuerpo a producir un decir, a entrar en los hilos de la palabra, en los hilos del sentido, en los hilos y los enredos, ¿no? Desde el sentido de las palabras, del malentendido, etcétera, etcétera. Pero en el camino de lo simbólico, porque es este recorrido lo que puede restar
goce al cuerpo, y es este recorrido lo que permitirá que un sujeto no sea solamente una libra de carne, como dice Lacan, o un trozo de carne. Hasta aquí llegó. Y Olga puede contarlo de padecientes. ¿Te parece que, bueno, en realidad surgió por una inquietud, digamos, una afirmación tuya de que estaba, y lo que hice fue buscarlo en francés, y en francés no estaba, digamos. Lo que hiciste fue trabajar mucho. Yo no sé cómo se me ocurrió decir que cuando en el seminario 11 Lacan habla del penar en demasía, dice nuestros padecientes. Y entonces Olga busca y no encuentra la palabra padeciente. Entonces se va a los seminarios en francés, tampoco. Entonces ahora digo, bueno, es un neologismo mío. Porque realmente me parece como interesante, ¿no? Es decir, juntar paciente con padecer, con padecimiento. No es paciente de paciencia el que nos consulta a nosotros. ¿Tendrá que tener paciencia? Seguro que sí. La va a ir construyendo con nosotros, esa paciencia. Bueno, vamos a preguntas, comentarios. A mí no me queda claro, Amelia, si hay una diferencia entre acting y pasaje al acto. El acting está siempre en el orden del sentido. El acting tiene que ver con lo reprimido. Un sentido que está reprimido, y entonces bueno, vuelve en forma de acting. Como manifestación son manifestaciones que, a ver, no los podés estar midiendo por si fue grave, no fue grave, no, son manifestaciones, son fenómenos los dos. Pero en el pasaje al acto tiene más que ver que con lo reprimido, con lo nunca habido, ¿puede ser? Exacto. Bien. Claro. Por eso se habla de que el pasaje al acto está en relación a ese significante no habido, forcluido por estructura, que es la no relación sexual. No hay significante que venga a ser remiendo la no relación sexual. Perdón, La no relación sexual se arregla con el fantasma. Cada uno se inventa el que puede. Marcelo. No, para no perder ahí el hilo de esto, ¿qué es lo nunca habido? Lo nunca ha habido Pero está bien dicho. Está bien dicho. Lo Sí. nunca habido. Ha habido. Ah, Bien dicho. es habido con... Con H, con H. De haber. Entonces es Nunca hubo. con H y B larga. Está mal Sí. dicho. Me trastorné ahí. Nunca ha habido lo que nunca sucedió. Exacto. Lo que está en relación a a esa no relación sexual, a esa falta de proporción relación sexual, que en todo caso ese es el significante que falta estructuralmente. Vos podés decir a nivel imaginario, soy tu media naranja, tu media medalla, lo que quieras.
es muy divertido Lacan en el Seminario 20, cuando comienza. Pero, bueno, son imaginarios que uno se inventa en sí, donde, como dice Lacan, se empeora, es que nunca ha habido un significante que garantice la relación al gran otro. Por eso siempre va a insistir la pregunta, ¿quién soy para el otro? Y si el pasaje al acto es un rompimiento radical con la cadena significante. ¿Quién está hablando? ¿Berenice? ¿Por la Berenice, voz? Sí, acá estoy. No te veo. Ahí está. Ahí está. Hola. Hola. Decía que si el pasaje al acto sería un rompimiento radical con la cadena significante, queda fuera de la escena, ¿hay posibilidad de interpretarlo a posteriori si no se trata de un suicidio que pues obviamente es radical con la vida, pero habrá otros pasajes al acto, como este incendio, que se puedan como resignificar, como meter a la cadena en algún punto o sí, el sujeto queda como resto y entonces es un desecho. Claro, pero justamente en la medida en que se juega la transferencia, en la medida en que se arma el dispositivo analítico, se juega la transferencia, claro que da mucho trabajo. A ver, volvamos a este niño de hoy, de 7 años. Hace 3 años, desde el preescolar, que el colegio lo ha mandado al hospital, aquí, allá, más allá, bueno, está en una medida de abrigo, entonces está viviendo en un hogar, terrible es vivir en un hogar, ahí sí que sos nadie, o peor que eso, en fin. Ahora, mira qué interesante lo que sucedió. El niño venía siendo como muy preocupante, no se sabía cómo abordarlo, era difícil. Bueno. Vino la pandemia, entonces el niñito no tenía teléfono para hacer videollamada, bueno, alguna visita al hogar, pero al principio estuvieron prohibidas. Bien. Para agosto comienzan a verlo, piden autorizaciones más y comienzan a citarlo presencialmente. Bien, el niño llega a la casa que tienen en el punto de encuentro familiar. Va recorriendo todo. Va buscando sus últimas cosas que él hacía, inventos peligrosos, ¿ya? Y los ponía dentro de la heladera. Ponía cositas dentro de una botella, dentro de la heladera, bueno, obviamente buscaba que la botella explotara. Va a ver si la botella está rota dentro de la heladera. Después comienza, y fulanita, y menganita, y sultanito. ¿Por qué no está sultanito? Bueno, va. El anudamiento transferencial que hace al encontrar sus cosas habían sido tenidas en cuenta, que habían sido respetadas, que estaba su caja de juguetes. Él al principio rompía todos los juguetes, el último periodo los arreglaba. Con empache terrible, pero no importa. Entonces se guardaban los juguetes arreglados. A ver, pongo este ejemplo porque, bueno, costó mucho y siempre, ¿no? En los casos de pasajes al acto, cuesta mucho hacer la ligazón transferencial, pero te diría, son como los pacientes psicóticos.
a partir de la transferencia, entran, a partir del discurso analítico, entran en un discurso, entran en relación al significante. Qué bueno que lo dijiste de ese modo, porque también se ha planteado, a mí me parece un poco burda esta distinción, que el acting out se da dentro de la neurosis, mientras que el pasaje al acto de la psicosis, justo porque hay la forclusión de este significante, pero entonces no habría manera de pensar en que Claro. hay una intervención posible, ¿no? Justamente es lo que planteaba Fabiana, ¿no? Y lo que yo le explicaba un poco a Marcelo. Bueno, hay una forclusión generalizada que vale para todos, es la no proporción sexual, o no relación sexual. Ahora bien, mira, justamente la investigación sobre niños homicidas fue en el año 2008, hoy me estaba fijando. Y me acuerdo que la supervisora de investigación era Marta Jerez. Y Marta Jerez decía, eso es pasaje al acto. Y como yo tenía un poquito de ese prejuicio de que el pasaje al acto no es de la neurosis, y el otro supervisor era un freudiano, decía, ay, no, yo no estaba segura. El otro supervisor era freudiano, yo llegaba a decir algo así, entonces salí por la tangente más elegante, ¿cuál fue? Decir, acting out y pasaje al acto son categorías clínicas. Entonces solamente bajo transferencia se puede saber de qué se trata. ¿No? Ahora, cuando a fin de año se hace el congreso de todos los años que hace UBA, un congreso internacional de psicología que hace UBA, yo presento un trabajo y voy a un panel en donde hubo varias presentaciones del pasaje al acto en la neurosis. Y a partir de allí se entró a trabajar muchísimo el tema. Es un tema actual. Un tema que, bueno, vamos haciendo clínica paso a paso, pero bueno, ya es un tema que tiene 12, 14 años. Bueno, no hay que estar con ese prejuicio. Claro, y en ese sentido, solo en transferencia, como puede darse la dirección de la cura, es que hay algo por escuchar allí, aun cuando haya sido inaudible, porque se salió de la cadena significante, y una posibilidad de construcción simbólica. Sí. Si acaso, o sea, esa sería la apuesta. Esa sería la apuesta. La hace el sujeto. Sí, porque de lo contrario se pensaría que, por ejemplo, un homicida, bueno, pues se le escapó matar a alguien y él queda como inimputable y entonces pues ya no hay nada que hacer más que cumpla su condena, ¿no? Sin pasar a algo de la responsabilidad subjetiva sobre ese acto que sobre ese acto lo sobrepasó, incluso, ¿no? ¿No? En donde la responsabilidad subjetiva, yo siempre digo que tiene poco que ver con el yo pecador, ¿no? Mi culpa. A ver, que se haga responsable del goce implicado en eso. ¿No? Eso es lo importante. Y eso lo va a construir el sujeto. Que no nos interesa si es verdad o mentira. Es la verdad de la palabra, es la ficción que arma la palabra. Por eso se dice operación verdad. No, si es verdad o mentira no lo sabemos jamás. No va por la moral. Por supuesto, sí. Muchas gracias. No, encantada. Amelia. Sí. Entonces, ¿cómo pensar? Sí. Las dos Fabianas, ahora. Bien, sí. Adelante. ¿Cómo pensar ese significante
forcluido, esa falta de un significante que represente el sujeto, decía, en la neurosis, en el pasaje al acto en la neurosis. A ver. Bien. A ver, lo que va a suceder es que para poder, es un pasaje al acto que no está puesto en una estructura en donde haya forclusión del nombre del padre, en donde haya regresión tópica del estadio del espejo, en donde haya alucinación. Por fuera del momento del pasaje al acto, obviamente, vos encontrás una neurosis infantil. Que sería uno de los elementos que te habla de él, ¿no? La neurosis infantil no está en la psicosis. Esa es la cosa paradojal, rara, digamos. Raros somos todos, todos los sujetos somos raros, pero digamos, como sí, paradojal, en el sentido de sí hay una ecuación fálica, sí hay, ¿no? Para hablar de neurosis tienes que poder hablar de ecuación fálica, te pones que poder hablar de cierta lógica edipiana, cierto estatuto de la lógica edipiana. Entonces, cuando ratificas eso y te encontrás con un pasaje al acto, decís, bueno, ¿qué pasó? Que en un momento se quedó puro libra de carne. Claro. ¿No? Realmente es algo, bueno, digno de interrogar, porque el pasaje al acto en la psicosis para mí no tiene mayor interrogación. Digamos, desde antes de Barenboim, de Pinel, en fin, siempre tuvo el pasaje al acto en la psicosis, algo que estudió muchísimo desde el psicoanálisis de Giraud, 1930, una cosa por el estilo. Pero un pasaje al acto en la neurosis es algo digno de ponerse a estudiar, porque no tenemos, ¿cómo te puedo decir? No tenemos una experiencia. A ver, los abogados hablan de jurisprudencia sentada. Bien, todavía no tenemos suficiente experiencia. Ya hay bastante, pero no suficiente. Ya hay bastante, tenés bastantes relatos clínicos de toxicomanía, de bulimia, de anorexia. De feminicidios, sí, hay, creo que la tendencia más es a tratar de explicarlos, que no a atenderlos. Quizás porque, bueno, a veces digo que posiblemente el prejuicio de las mujeres analistas haga que con un feminicida mucho no se quiere saber. Cierto prejuicio de Lacan en determinado momento, ¿no? Que dijo no se pasen por las cárceles. Y también tuvo su prejuicio, que después se tuvo que decir. Por ahí se me ocurrió que podía ayudar el tema de pensarlo en la joven homosexual, ¿no? Sí, sí, sí. La joven homosexual es un ejemplo muy interesante de pasaje al acto, ¿no? Es decir, cuando ella se tira a las vías del tren, digamos, no soporta
la mirada del padre, Ujú. se tira la vía del tren. Diferente a Dora. Y fíjate cómo Dora vive provocando al padre y le entra en el circuito. En cambio, la joven homosexual, fíjate que te podría decir, se encontró tirándose en las vías del tren, porque ella se estaba paseando con su dama, y podríamos decir como que se muestra al padre paseándose con su dama. Y ahí no se encontró, se mató, pero digamos, ¿no? Se tiró a las vías del tren. Podría Digamos, pensarse allí entonces ese gran ese otro deseo. imbarrable, que se encuentra a ese gran otro en el padre. Ahí está, ¿no? Ella quedó de desecho y, podríamos decir, vivió a su padre como un otro imbarrable, ¿no? Que la miró, y hay una descripción de cierta mirada, en fin, que hace Freud, ¿no? Pero bueno, no tiene que ver con, tiene que ver con los ojos que ella ve, no con, ¿no? Muchos padres miramos muy seriamente a nuestro hijo adolescente y no le Y no por preocupa, eso, claro, no le preocupa. tal cual, sí. Sí. ¿Por qué hoy te toca lavar los platos a vos? Claro, sí. No pasa Ahora, nada. ella se encuentra ella en el punto de desecho frente a esa mirada, ¿no? Y la escena que quería armar, eso es muy lindo el caso de la joven homosexual, porque la escena que ella quería armar de aguantame, mira, yo me paseo con mi dama, se le desarma. Porque yo me paseo con mi dama, estaba como más en el orden de preparado como acting, como día. Sí. Se le desarma. Entonces sería interesante pensar en cada una de estas situaciones en que aparece un pasaje al acto, ¿cuál es el punto específico de la escena fantasmática en el que el sujeto, a ver, en el que al sujeto se le arma el gran otro como imbarrable, que puede no ser todo el tiempo, ¿no? Porque pensaba, la joven homosexual, el problema mayor era con su madre, ¿no? La madre que la negaba como hija, que la presentaba como sobrina, hermana. Y que era más cariñosa con los hijos varones. Su padre no se le aparecía permanentemente como un otro imbarrable, ¿no? Sino más bien como un padre amoroso. Entonces, Dejaba que las se me cosas sucedieran. ocurre Amoroso, pero que dejaba que las cosas sucedieran. más laissez-faire. Sí. No era un padre que frenara a la madre, por ejemplo. Claro. Ahora, evidente que, digamos, por eso Lacan insiste en la cuestión de la mirada y demás, en el sentido de qué es lo que ella vio en esos ojos y se debe haber presentificado a la madre. La madre que la hacía sentir nada. Ahora, hoy estamos frente a interrogantes muy grandes en el sentido de, por ejemplo, vas a encontrar una Marta Gedés que te dice
señores, hoy primero hay que construir el fantasma, después vemos qué hacemos, ¿no? Ella, sobre todo en jóvenes, dice, yo tengo una clínica con jóvenes en donde vienen con una precariedad fantasmática muy, muy grande, y en vía transferencia hay que comenzar a construir el fantasma. No sé si es así en todos los casos, pero evidentemente hay algo del orden de la debilidad fantasmática, ¿no? Como de una casa medio prefabricada, como quien diría que los marcos de las puertas se van a volar. Las casitas de los 3 chanchitos. Sí. Las de los primeros 2. No, pero sí. Sí, sí. A ver. Entiendo que hay algo del orden. El significante representa un sujeto, para otro significante que no se articula adecuadamente. No se articula adecuadamente porque eso está como muy interceptado por el discurso capitalista. El discurso capitalista que lleva no a la identidad, digamos, de pensamiento, no a lo simbólico, sino a ser un sujeto percipiens, a ser signo. Creo que ahí hay una... Es esa la razón de cierta precariedad del sujeto en lo simbólico. Más allá de la falta de autoridad en general, de palabra autorizada. ¿No? Es algo que venimos ya sufriendo, me imagino que desde los años 40, el trabajo de Lacan en la familia, que es más o menos de esa época, ya habla del debilitamiento de la autoridad paterna en psicoanálisis y criminología también. Él dice que las patologías que se están presentando en psicoanálisis y criminología son consecuencia de la falta de autoridad paterna. Yo diría de autoridad de palabra, porque lo que tiene el discurso capitalista es fíjate qué interesante, tiene falta de autoridad de palabra, pero tiene palabra convincente. Cómprese tal cosa es lo mejor, le crees, vas y te lo compras. Después no hay autoridad de palabra, porque a los 2 meses eso ya es viejo, ya se salió otra cosa que es mejor. Pero bueno, como promesa de goce, ¿no? Como promesa de goce. Exacta. Eso. Ese es el gancho, la promesa de goce. Un goce sin límite. Entonces, la clínica de la angustia contemporánea también abriría el campo a un síntoma entendido en sentido amplio, no solamente metafórico. En un sentido amplio. Sí. Gracias. Y no solamente en sentido metafórico. Porque si hay algo que vaya en la metáfora. Hay un trabajo muy lindo de Marta Jerez respecto de, no me acuerdo, del tedio o el aburrimiento, algo así, la falta de metáfora. El aburrimiento.
En la actualidad Muy lindo. psicológica. Sí, muy lindo trabajo. De la falta de metáfora en los jóvenes y entonces el aburrimiento. Marcelo, ¿quieres preguntar? Sí, Desmutear. Sí. Avanti. y la falta de metáfora. Esta virome se me quedó sin tinta, pero dice que tiene. Buah. Este, Te engaña, te engaña. Las Como histéricas el me discurso. engañan. Bueno, yo me quedé pensando un poco, quizás cambio un poco ahí y, el tema, pero me quedé pensando en lo que te decías vos del pasaje al acto y el acting out, donde eran, en cierto modo, eran en los dos casos hay un, hay un mortífero goce que, que se pone ahí en juego, ¿no? Pero, y otra parte pensaba No, pero en, mirá que dice la diferencia. El a acting ver, out del lado del retorno de lo reprimido sí, y el pasaje al acto del lado de la pulsión de muerte. bueno, Es ligada de Eros. está bien. Y acá entonces sería que en el pasaje al acto hay un mortífero goce, ¿no? Y después decías de un goce y autista que viene a ser como un goce y autoerótico, ¿no? Sí. Y ahí yo pensaba sobre A ver, sobre, para. Te dije que sí, no estoy de acuerdo conmigo misma. a ver, ¿Por qué? el goce Porque autoerótico es, el goce autoerótico puede estar con una fantasía. ¿y pero qué es Y en el pasaje al acto no hay fantasía. en el pasaje al acto no hay fantasía? ¿Y Es qué es el autista goce total. autista? Es autista Goce autista. referido justamente a el rechazo al otro y a los significantes del otro que tiene el autista. Pero es un goce autoerótico. Preferiría no llamarle autoerótico, para no prestarme a la confusión. A ver, un adolescente se masturba, ¿sí? Sí. Echémosle la culpa al adolescente, ¿no? Hablemos del adolescente. Sí. Se masturba y no necesariamente tiene que estar con la revista Playboy, puede fantasear. La Playboy. Era, No hay más Playboy. no hay más. Qué enterado que estás. Y porque tengo un hijo adolescente. Me la ganaste. Quiero retruco. Me imagino que habrá otras. Hay que Está poner. internet. Está internet, wow. Bueno, ahora, está internet. Ahora, fíjate, dentro de lo que es este tipo de imágenes y demás, está la imagen, digamos, Playboy era una revista de imágenes seductora, podríamos decir,
Y eróticas, claro. pero no obscenas, no pornográficas. No, claro. Y ahora lo que se usa es lo pornográfico. El cambio, creo que por eso Lacan hace el cambio de erótica a erotología. Y yo me quedé pensando si acaso esto que yo digo del feminicidio como una forma de erótica, si no tendría que hablar de erotología, en el sentido de la erótica habla de un placer en los límites. Y Lacan en el 19, en el 19, cuando habla de erotología, te habla de un placer que está más allá del principio del placer y ligado directamente a la pulsión de muerte. Ahora, por eso digo, bueno, por ahí el término autoerótico, un término, digamos, muy freudiano, puede prestarse a confusiones. Sí, son las que yo tengo ahora, porque cuando vos das el ejemplo de alguien que está con los auriculares, escuchando a sí mismo, escuchando solo, yo pienso que es un goce y autoerótico, ¿no? Sí, no necesariamente autista. Claro. Quizás no fue el mejor ejemplo. Quise ser gráfica con el ejemplo. Sí, pero por ahí no fue el entiendo. mejor ejemplo. Yo lo entiendo como vos lo planteás. Lo que pasa que a partir de esto yo pensaba con esto de hacer yoga o de ir a un gimnasio, verse al espejo y todo, tiene que ver con un goce autoerótico también, ¿no? Te digo lo que pienso porque me compliqué pensando los goces. Y en cierta manera pienso el goce femenino. Ah, pero el goce femenino, mira, te voy a dar una metáfora de Marta Jerez, no es mía, pero que me encantó. Voy a tomar nota. El goce femenino, como Sí. más allá del falo, Sí. pero siempre atado. ¿No? Ella decía, las mujeres podemos ser muy locas, pero siempre atadas a algo. Porque si no nos atamos a algo, somos locas de atar, decía ella. Si no nos atamos a algo, somos como, ella decía, el barrilete que se te escapó, Sí. ¿no? O el globo de gas que se te escapó de la mano, chao. Me gustó esa metáfora que ella utiliza, es decir, el goce femenino Siempre atado a algo. tiene ese riesgo. A ver, ¿Cuál riesgo? el que por ser más allá del falo, si la mujer no frena en el momento donde se angustia, Se desata. se desata. Se desata. El goce más allá del falo lleva un punto de angustia, pero ese punto de angustia te frena. Sí. Amelia, Sí. podríamos decir que goce autista entonces es aquel que está fuera del campo del otro, más Sí. allá del otro, no hay referencia a ese otro. Y cuando un adolescente se masturba, o escucha música,
podría estar atado al otro vía la fantasía, ¿no? Incluso la Claro, invocación de ese otro. Entonces, exacto. no es que está completamente desligado. Claro, por eso decía, puse mal ejemplo. El ejemplo está mal puesto. Lo quise hacer bien gráfico, pero no, eso es prejuicio. Puede estar escuchando su música y fantaseando con que está bailando o pensando lo que quiera, digamos, no referir a una fantasía. Sí, porque entonces el autista es el que no necesita del otro para Exacto. su propia El autista es el que no necesita de no hace lazo. Está bien, y o sea que se podría pensar que el goce que mal llamaste vos y autista es que está aislado. Que está Mira. solo, que está solo, como vos Sí, que es un marcabas goce antes. solitario, La sí. soledad es un goce solitario, está. Es un goce solitario. Que no puede hacer Porque lazo. no hace Que, lazo. que No, no hace exacto, lazo no hace lazo. y está No está en fantaseando. relación al gran otro. ¿Y cómo es el goce femenino que también se le dice goce místico? Me fui de tema, quizás. Sí, y yo no confundiría goce femenino con goce místico. No, no es goce femenino un goce místico, no, ¿no? Es otro. Que las místicas tienen un goce femenino, sí. Que el goce femenino sea místico, no lo sé. Ah, entonces ahí se complica, ¿eh? Porque yo tengo pacientes, por ejemplo, que hacen yoga y hablan de que, bueno, vienen aquí a terapia, hablan sus cosas en general y después es como que, bueno, para hacer un cable a tierra o sacarse todas las presiones y todo, es como que van a yoga y hacen meditación y Pero estamos se en el desligan. mismo error de ejemplo. A ver, Este es el problema de los ejemplos, en este sentido. Que vaya a yoga y que en algún instante de su hacer yoga, digamos, podríamos decir, funciona el mecanismo de sublimación, como el que estudia, el que escribe, el que pinta, ¿no? Puede pasar. No necesariamente todo el que hace yoga tiene un goce autista. No necesariamente todo el que hace gimnasia, una bailarina, me imagino que, digamos, ¿no? Baila para los otros, o sea, ¿no? Ensaya, estudia y demás, pero porque va a ser bailarina. Están relacionados al otro. Pero, digamos, creo que en esto el cuidado es que los ejemplos pueden ser gráficos, pero resulta que después, digamos, por eso dije de entrada que había que ver lo estructural en cada paciente. ¿No? Porque si no, puede pasar como con el ejemplo que yo puse de el joven y los audífonos. Ahora, sí está aquel
que, digamos, yo creo que el que utiliza cualquier técnica, yoga, meditación, parapsicología, no sé, X. Son procesos de remiendo y muy difícilmente venga un análisis. Y si viene un análisis o si lo utiliza como proceso de remiendo a la no relación sexual. Igual que el que usa el psicofármaco. A ver, ¿qué es una de las cuestiones difíciles del ser hablante? ¿Cuál es? La no relación sexual. Con eso que queremos decir. El malentendido. Bien, el malentendido hay que soportarlo. ¿Y hay quien no lo soporta? Entonces se deprime, usa psicofármaco, es decir, comienza a remendar con lo que sea. Sí. Pero bueno, viene a ser como un coso místico, entonces, esto del yoga No, no. no me voy a meter con el tema, no. Es Claro. un tema muy delicado, muy Sí. agudo, que merece un seminario el tema entero. Bueno, Mirá, Amelia, dirigí una entonces tesis tenés que preparar el 4 años seminario de los respecto goces, del goce místico. porque es muy importante y quizás ese tema de los goces, porque es quizás el que define la estructura esto de los goces. Sí. Avalo el pedido. Muy Un bien. seminario sobre los goces. Es muy Lo complicado. aplaudo, lo aplaudo. Aunque sea decir algo, es lo que me propongo para el mes que viene, porque no vamos a poder pensar cómo intervenir si no sabemos el estatuto al goce. Hay que calcular. Claro, ahí es donde bueno, qué suerte que apareció todo esto, porque bueno, pienso que es uno de los temas fundamentales. Y bueno, está bien, dejo ahí yo. Está bien. Sí, bueno, y no me gustan no me gusta marearlos con los gráficos y demás. A veces me avergüenzo de mí misma cuando pienso que hace 30 años en la facultad llenaba los pizarrones de gráficos. Digo, pobres alumnos, pobres, no sé cómo me aguantaron. Qué terrible. La cañosa, como cualquier joven, la cañosa era. Pero creo que vamos a tener que utilizar, aunque sea el nudo Borromeo, para ubicar, aunque sea 3 estilos de goce, para orientarnos un poquito, tener una herramienta orientativa. Pero sí hay que ver los 3 tipos de goce. Sí, yo pienso que es importante, por lo menos para mí es un tema complicado y que todos los días pienso las diferencias, este tema místico, el tema de más allá del falo, este tema, y bueno, pienso que es un tema que puede ser bueno para diferenciar. A mí me resulta muy complicado, pero es interesante también. Sí, Para yo la diría, clínica. es interesante, pero diría clínicamente necesario. En la clínica, claro, exactamente. Clínicamente necesario distinguir los 3 tipos de goce. La clínica actual lo pide a gritos. No podés enfrentar la clínica de estos fenómenos contemporáneos
sin la discriminación de los tipos de voz. Por lo menos tenés que tener una orientación. Yo siempre digo que, a ver, entre, ¿no? Algo así como entre la oscuridad de las letras y la realidad de la clínica, el salto inmenso. Pero también digo que si Freud no hubiera tenido su escuela previa con científica, no hubiera tenido metodología para descubrir lo que descubrió. Porque era un tipo de metodología, ¿no? Un hombre de rigurosidad, no sigue metodología de investigación, que pudo descubrir el inconsciente. Con su dinámica, con su, no, digamos, inconsciente, ya Fechner hablaba de inconsciente, pero bueno. Entonces, una referencia tenés que tener, porque si no, no podés escuchar. No sabés discriminar lo que escuchás. Entonces es bueno tener una referencia. Y en ese sentido, digo, bien, la clínica de estos fenómenos contemporáneos lo pide. Sí, y es como que uno se queda así en este punto donde los pacientes te dicen, bueno, yo cuando estoy mal voy, hago yoga y me pongo a ir a meditar y no pienso, y me pongo en cero y no pienso. Y uno se queda, y tomando lo que contaste vos la clase pasada, ¿no? En ese no pienso, no soy. Claro. Pero bueno, uno queda ahí atascado, porque uno dice, bueno, si no pensás, ¿qué hacemos? ¿De qué hablamos? Bueno, no sé, no pienso. ¿Y la idea cuál es? No pensar, quedar en cero, en blanco, quedar en una idea mística de universo, digamos, de silencio, de estado de paz. Sin embargo, me parece que hay que distinguir ese no pienso del pasaje al acto. Exacto. Porque ese no pienso del que hace yoga es el no pienso de quien está en la playa tomando sol. O viendo el partido de fútbol y festejando el gol. A mí me suena eso, es muy distinto. Es un momento placentero, está del lado del placer, no del lado de lo mortífero. Esa es la gran diferencia. Y en todo caso, el que hace yoga, el que hace meditaciones y todo este tipo de cosas, en todo caso, son prácticas que pertenecen al contexto de la subjetividad de la época, ¿no? Está de moda eso y otras tantas cosas. Pero me parece que es distinguible claramente de lo mortífero. Pero también viene de la mano del pensamiento primitivo infantil, es la apelación al pensamiento mágico, me parece. A ver cómo lo pensás, Olga. Claro, creo que de alguna manera entre el sujeto que apela más a la cuestión primaria, ¿no? A lo que es lo perceptivo, de alguna manera la cuestión de lo mágico, sea a través de la cuestión del yoga o en el no pienso, si no pienso no pasa nada, ¿no? O sea, No ocurre. claro, me parece que de alguna manera es también apelar a ese pensamiento mágico infantil, a lo primario, ¿no? Me parece. ¿Pero por qué? Digamos, ¿por qué hacer yoga? Porque vuelvo a decir, hacer yoga, pintura, música. No lo decía por yoga, sino por lo que decía Marcelo en esto de no pienso, no pasa. Ah, ok. No me refería a las prácticas. Porque creo que lo que marcó Fabiana Busto me parece que es dio en el clavo con la cuestión de una cosa es el
me voy al partido de fútbol y solamente mi cabeza está en gritar el gol y qué sé yo, bueno, terminó, listo. No, partido de fútbol de antes al menos. Porque hoy con las barras bravas y demás, bueno, se cambió la cosa. Fíjate cómo antes se usaba la metáfora, que lo divertido de los partidos de fútbol eran todos los cantitos, ¿no? Sí. Los cantitos que se hacían para los otros equipos, esas cosas. Hoy se agarran las piñas, en cambio el cantito. Sí, sí. Pero creo que el punto está en, digamos, cuestiones que pueden ir del lado de la sublimación, que ese no pienso está del lado de la sublimación, esa, digamos, salir de la angustia está del lado de la sublimación. Y otra cosa es el pasaje al acto. No pienso el pasaje al acto. Sí, porque incluso pensaba en esto de ese desconectar del que hablan algunos pacientes, que tiene que ver con salir del mascullar permanente, ¿no? Del pensar de ideas obsesivas, de no poder parar de pensar, y de pronto, qué sé yo, se van a un concierto de música o se ponen a contemplar un paisaje y lo que se escucha es que da esa fascinación, tal vez, pero conectados con eso que es puramente placentero, salir a ver vidrieras de las mujeres, Sí. ¿no? Donde es mirar el conjuntito y cómo combino esto con esto, y no hay un pensar ahí, ¿no? Pero es un salirse de otro, es un acotar un goce también. A mí me suena así. Tuve durante mucho tiempo, pero a ver, alguien que sufrió un accidente muy terrible, en donde los que iban con ella murieron todos. Ella estuvo 6 meses en terapia intensiva, en coma, etc. Bueno. Esta mujer, si viera todas las cosas que inventaba, ella decía, necesito que la cabeza me pare aunque sea 10 segundos. Que me descanse, porque se le repetía o se le repetían las imágenes, o se le repetía frases culpabilizantes. Necesito que me pare 10 segundos. Sí. Y iba probando distintas alternativas, desde ver vidriera a la música, a la meditación, yoga, lo que fuera. Necesitaba parar su cabeza. Sí, y ahí apunto yo, Amelia, en eso que vos decís, que hay un estrés mental que los llena de palabras que no pueden parar. Utilizan el yoga para calmarse, pero que en verdad no resuelven nada si solo se quedan en el yoga. Pero Marce, para la cuestión superyoica, me parece ahí. ¿Cómo? En el ejemplo que ponía Amelia, a ver, Claro, para en el momento. obvio, Claro. sí, es una pausa, no una resuelve, pausa. pero es una Una pausa. pausa, con el valor de pausa, ¿no? Y quien está en una cuestión, digamos, traumática, elaborando una cuestión traumática, lograr ese instante de pausa tiene mucho valor. Claro. Ahora, qué desacreditada está la pulsión de vida, ¿no? Para que tengamos que subrayar, ¿no?, los espacios que están más del lado del deseo. Sí. Sí. Está, sí. No.
Sí, terrible, ¿no? Sí. Ah, sí, sí. Creo que esa fue una de las decepciones lacanianas, ¿no? El que hablaba del fantasma como soporte del deseo, bla, 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 a tener que decir unos añitos después nomás, 2 años o 3 después, no, me equivoqué en esto, está sosteniendo el goce. Entiendo que, y bueno, por eso hablamos de acotamiento del goce, ¿no? Y como final de análisis. Eso posibilitará, por añadidura, la emergencia de un sujeto de deseo. Bien, vamos a ver qué pienso de relato clínico para la próxima reunión. Ahí tengo algunas alternativas. Vamos a ver qué sale. ¿Nos vamos a cenar? Vamos a cenar. Perfecto. Buenas noches, muy lindo. Buenas noches. Noches. Hermosa reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Fabiana. Muy linda. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao, Inés. Gracias, Amelia. Chao, Julián.